Buenas noches, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial de cuarto semestre, cursando la materia de pensamiento sistémico. Entonces vamos a realizar la tarea grupal número 4, que es sobre la caverna, el zoom de las ideas, el de caverna de ideas. En este caso vamos a tocar el problema ambiental de la emisión de CO2 en Cali. Bueno, para hablar entonces un poquito de las emisiones de CO2, el zoom hacia la parte más alta del zoom podemos observar que las emisiones de CO2, estas principalmente se debe a que estamos utilizando recursos no renovables, tales como por ejemplo seguimos utilizando máquinas como los carros, las motos, entre otro tipo, que producen estas emisiones de CO2 en gran cantidad. Esto principalmente es provocado porque no existen regulaciones para las emisiones de CO2 en las empresas. Además, las empresas simplemente están enfocadas a la utilización de esos recursos para que las personas consuman más estos tipos de materiales que producen esto. Pero ¿por qué no existen regulaciones? Preguntamos, porque las regulaciones principalmente se debe a que adoptar una nueva forma o ver una nueva forma de producción para las empresas es bastante difícil ahora, porque simplemente ven una visión o un pensamiento que se generó a través de esta era industrial. Solo se ve una forma de hacerlo, podemos decirlo. Por eso es que decimos que hablamos de altos costos. Por la parte del zoom hacia abajo, podemos ver que entre las personas, ¿por qué producimos emisiones de CO2? Porque las personas siempre estamos enfocados a adquirir medios de transporte contaminantes. No estamos enfocados a utilizar medios de transporte ecológicos tales como la cicla o a movilizarnos por nuestra propia cuenta. Entonces, eso se debe a que siempre queremos movilizarnos más rápido. Pero ¿por qué hoy en día en Cali se ve con tanto transporte y se ve tanto ajetreo que está llegando a un tope en el que en horas pico hay bastante concentración de carros y motos? Porque estamos expandiéndonos económicamente muy rápido. Esta expansión económica muy rápida se debe porque simplemente estamos enfocados, o lo que ha generado la era industrial es que simplemente estamos enfocados a tener poca concientización ambiental, generando esto mayor estrés y un trabajo en exceso para nosotros mismos debido al crecimiento. Bueno, aquí al bajo de la conciencia ambiental que estamos viviendo le sacamos un zoom y pues hacia abajo decimos que en la comunidad de nosotros no existe una cultura, ya que tenemos una menos disposición para poder colaborar con las menos emisiones del dióxido de carbono. Nosotros vivimos preocupados por el bienestar individual, siempre creemos que va a afectarnos lo que nos puede afectar, y eso nos lleva a pensar solamente en nosotros. Esta baja conciencia ambiental que tenemos también es dada por una educación lineal, no sistémica, que quiere decir es que vivimos como en épocas anteriores donde no estaba como tan erradicada la problemática. Entonces, al no ver eso, no se ven los efectos secundarios que son las emisiones del dióxido de carbono de lo que estamos hablando. Y eso es por la vieja visión industrial, porque antes no estaba como tan enfatizada que se iban a crear problemas ambientales y todo eso. Y de los recursos no renovables también se sacó otro zoom, y lo que vamos a hablar es de que como vivimos más o menos en una burbuja, creemos que estos recursos no renovables son infinitos, supuestamente, y eso nos lleva a llevar una extracción máxima de las materias primas, y decimos que para esto no hay un límite para poder parar. Entonces, como decía mi compañera, actualmente, por ejemplo en Cali, estamos preocupados simplemente por vivir en la burbuja del consumo. Simplemente estamos enfocados a consumir. Este hecho radica en que ese consumo es parte de recursos no renovables. Pensamos simplemente nosotros en las propagandas publicitarias que nos meten a diario en la televisión, y eso nos hace sentir a nosotros mal, creyendo que lo que tenemos y lo que adquirimos es poco y debemos consumir mucho más.
Para esto, esta emisión y este lleno que siempre nos bombardean con pautas publicitarias se debe a la vieja tradición de siempre trabajar, ver televisión, consumir. Y esto es un ciclo que se repite y se repite para nosotros. Pero ¿por qué se debe esta tradición? A que la era industrial generó en nosotros que debemos explotar al máximo lo que tenemos para poder así alcanzar nuestro máximo beneficio. Bueno, aquí vamos a hablar de la caverna de las ideas, en donde nos basamos en este punto como el punto oscuro de la caverna, donde nomás vemos las sombras, y este punto acá de la luz, donde ya podemos salir de la esclavitud y analizar la realidad bajo la luz del sol. El CO2 podemos ver que se está llevando a cabo por la poca concientización ambiental, porque nosotros nos tomamos pertenencia y creemos que el planeta no es de nosotros, sino que a saber de quién será, pero igual no estamos conservándolo. Tenemos una poca cultura ecológica en la cual no sabemos reciclar, muchas veces ni siquiera los cestos de basura los sabemos utilizar adecuadamente. La basura la estamos arrojando a la calle, estamos haciendo quema de ellas y eso está contaminando muchísimo el medio ambiente y está produciendo CO2 a la atmósfera. Tenemos los productos contaminantes, o sea, la elaboración y la producción generada por combustibles fósiles. ¿Qué pasa con esto? Esos procesos están basados en obtener energía de combustibles fósiles. Por ejemplo, el transporte de un vehículo de carga tiene que consumir gasolina y su combustión produce CO2. Que también lo producen, lo hacen con las máquinas para generar también los movimientos de motor y demás opciones de esta. Entonces podemos ver que aquí en el punto oscuro también no tenemos regulación ambiental. ¿Qué pasa con eso? No tenemos filtros de los cuales permitan captar la mayor emisión de CO2 para que no se vaya a la atmósfera. Tenemos un transporte individual, ya hablando del nivel de Cali y a nivel de la sociedad, ya que una persona prefiere venirse en carro solo y no traer más personas, ya sea porque pues, quiere aparentar, porque tiene vanidad u otras cosas. Y no estamos haciendo uso de los transportes colectivos. Tenemos una mentalidad consumista en productos contaminantes. Los productos desechables, que son productos que vienen derivados del petróleo y demás, que su elaboración contamina, sus derechos contaminan y no se pueden renovar, lo usamos diariamente. Por eso son productos desechables, porque su utilización lo botamos y ya no lo volvemos a reciclar. No logramos ver la problemática en Cali. Este CO2 lo que está causando es una polución en la atmósfera, cosa que uno ve de afuera, por ejemplo, viniendo del kilómetro 18, uno logra ver una nube como negra que se posa sobre Cali, aunque no siempre pues, se logra ver su claridad, pero a veces sí se logra ver con más claridad. Otro problema que tenemos aquí en Cali es la tala de árboles y la quema de materiales plásticos. La tala de árboles, aunque tal vez dirán, no, aquí no se ve con mucha extensión o con mucha cantidad, de todas maneras se queman árboles. Por ejemplo, para las construcciones del mío, ellos llegaron y talaron sobre la quinta muchísima cantidad de árboles que muchas personas vivían, aparte de que vivían de la conservación de ese medio, talaron esos árboles y están contaminando el medio ambiente. ¿Qué es lo que hacen los árboles? Cogen el CO2 y lo convierten en oxígeno y así generamos el ciclo. Pero si dañamos lo que convierte el CO2 en oxígeno, vamos a también exterminar lo que nos puede generar una vida renovable. En este proceso nosotros debemos llevar a un proceso de transformación hacia una tecnología renovable. Queremos dar como una solución, necesitamos acabar con la contaminación del CO2 radicalmente, por ende debemos pensar siempre en tecnologías renovables, como la utilización de energías por medio de recursos renovables, eólico, hidráulico, hidroeléctrico. Entonces debemos mirar siempre a tecnologías que sean renovables. Entonces, para esto debemos hacer un trabajo colectivo que nos ayude a formar a las personas culturalmente en la cultura ambientalista. Todos debemos ser personas ambientalistas. Debemos, por ejemplo, cuando vemos un bus emitiendo demasiado CO2, debemos informar, por ejemplo, a las autoridades, dándole los datos del vehículo. Las empresas, debemos crear empresas que estén preocupadas por el bienestar de Cali, en cuanto a que los procesos que realicen estas empresas
se busquen que sean maximizadores, pero deben ser amigables ante la ecología, ante el medio ambiente, que reduzcan al máximo las emisiones del CO2, busquen procesos innovadores que traten de no emitir o no emitan el dióxido de carbono. También debemos desarrollar habilidades grupales para el continuo mejoramiento de esta cultura ciudadana, y debemos buscar que los hogares sean ecológicos. ¿Cómo así que hogares ecológicos? Pues que los integrantes de la familia sean personas que usen el transporte masivo, que no sean personas individualistas en cuanto a la utilización de los recursos. En este caso estamos hablando del CO2, por ejemplo, que cada persona del hogar tenga su propio medio de transporte mientras puede estar compartiéndolo con más personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que haya un proceso de transformación de la oscuridad hacia la luz.